Les damos la bienvenida al tercer coloquio de interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es Jorge Cisneros y seré el moderador de esta mesa titulada Derecho a la Salud, perteneciente al programa de maestría en Derecho Indígena. Esta mesa está conformada por 3 docentes investigadores, a los cuales tengo el honor de presentar: el doctor Juan Carlos Abreu y Abreu. Es doctor en Derecho. Actualmente funge como director de compilación y sistematización de tesis del Tribunal Superior de Justicia en el Poder Judicial del Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Dicta cátedra a nivel licenciatura y posgrado en instituciones de educación superior en diversas entidades del país. Actualmente es profesor titular en la Universidad Autónoma del Estado de México, secretario general del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho y presidente del Instituto Mexicano de Historia del Derecho. Miembro de la Academia Mexicana de la Retórica y de la Asociación Iberoamericana de Retórica. Miembro del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es autor de 5 libros y coautor de 10 más. Ha publicado más de una veintena de artículos en diversas revistas académicas nacionales y extranjeras. Con experiencia profesional en el sector público, se ha desempeñado en diversas dependencias y organismos de la Administración Pública Federal. Ha colaborado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en el ámbito académico se ha desempeñado como investigador titular en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. El doctor Tolentino Tapia, Gabriel, es licenciado en Sociología y maestro en Ciencias Sociales y Humanidades. Egresado del doctorado en Antropología, ofertado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede Ciudad de México. Líneas principales de investigación: estudios sobre discapacidad, estudios sordos y estudios urbanos. En 2018 publicó el libro digital Rodar y Cuestionar a la Ciudad. Movilidad cotidiana de personas con discapacidad física en la zona metropolitana del Valle de México. En 2021, un capítulo del libro sobre las experiencias judiciales de personas sordas, y este año saldrá a la luz un artículo sobre el trabajo de vagoneros sordos en el metro de la Ciudad de México. Ha impartido cursos sobre estudios del espacio y múltiples ponencias sobre discapacidad. El año pasado, participó en un estudio sobre la situación de los juzgados indígenas en el estado de Puebla, auspiciado por el gobierno federal y estatal. Entre el 2012 y 2017, coordinó un proyecto de inclusión social de personas con discapacidad desde el gobierno local en el estado de Hidalgo. Y por último, a la maestra Monibet Shaley López García. Es licenciada en Derecho y en Derechos Humanos. Cuenta con diversos estudios de maestría. Se ha desempeñado en la función pública, en donde el eje rector que ha seguido es la defensa de los derechos humanos, buscando lograr la igualdad material de las personas en situación de discriminación y vulnerabilidad. En el derecho indígena ha tenido la oportunidad de abonar al reconocimiento de la jurisdicción indígena a través del ejercicio académico y del dictado de declinación de competencias a la justicia de diversos pueblos y comunidades de Oaxaca, en las regiones de Cañada y la Mixteca. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran 3 estudiantes que presentan sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo será la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. La dinámica considera que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo y terminal. 10 minutos. 10 minutos se les entrega a cada estudiante y 10 minutos a cada profesor, bueno, a cada doctor. Los proyectos que se presentarán
son el deber de protección del Estado mexicano a las personas con discapacidad en los pueblos indígenas de Oaxaca, la violencia obstétrica en mujeres indígenas del municipio de Texcoco, Estado de México y pueblos indígenas y derecho a la salud. La ronda de retroalimentaciones iniciará con el doctor Juan Carlos Abreu, seguido del doctor Gabriel Tolentino y posteriormente la maestra Monibet Shalei López. Nos hará el favor de concluir. ¿Alguna duda? Perfecto. Bien, pues damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Margarita Becerra Reyes, estudiante de segundo semestre, con el trabajo El deber de protección del Estado mexicano a las personas con discapacidad en los pueblos indígenas de Oaxaca. Adelante, Margarita. Muchas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Margarita Becerra Reyes. No sé si ya pueden ver mi presentación. Sí. Aquí está. Bueno, muchas gracias. Mi trabajo a presentar es el deber de protección del Estado mexicano a las personas con discapacidad en los pueblos indígenas de Oaxaca. Y bueno, mi ideología, la presente investigación tiene como finalidad partir del supuesto de que la discapacidad es una construcción sociocultural establecida por discursos hegemónicos basados en la ideología normal-anormal. En este sentido, los binarismos son inaceptables. El binarismo entre el sujeto que globaliza y atrapa todo lo que es político y sus alteres, sus otredades. Impide caminar y es necesario echar por tierra esa estructura que es la binaria por excelencia. Y eso nos lo dice Rita Segato. La discapacidad ha sido tratada como un problema social que ha justificado la existencia del sistema donde privilegian a ciertos grupos mientras violentan a otros. Y en este marco, las personas con discapacidad son violentadas por distintos mecanismos de dominación y discriminación que han contribuido a la precarización e invalidación de reconocimiento como seres humanos en los pueblos indígenas. La pobreza extrema, las carencias de infraestructura y la diferencia dentro de los programas educativos han obstaculizado el acceso a una vida digna e independiente de las personas con discapacidad intelectual. Es por eso que considero esencial analizar la discapacidad desde una perspectiva interseccional, ya que las personas con discapacidad viven en realidades por el género, clase social, etnia, etc. Los objetivos son identificar los mecanismos de inclusión y exclusión de las personas con discapacidad intelectual dentro de sus comunidades, analizar las construcciones e interpretaciones sociales de las personas que presuntan una discapacidad intelectual dentro del sistema de pensamiento de los pueblos indígenas en Oaxaca, conocer los dogmas que abordan el origen de la discapacidad en Oaxaca. Los supuestos de investigación son: en los pueblos indígenas, las personas con discapacidad enfrentan discriminación y exclusión en todos los ámbitos de la vida, lo que impide la realización de su derecho y genera desigualdades extremas. La exclusión puede ser agravada por discriminación interseccional. Y la descripción sociohistórica de la comunidad auténtica: se estima que el 4.9% de la población del país vive con alguna discapacidad mental o sensorial. En los pueblos indígenas, en los pueblos indígenas, perdón, no se puede precisar una cifra, puesto que la información disponible no es completa. La captación de información sobre la discapacidad en México se ha desarrollado principalmente a partir de un enfoque médico, y adicionalmente existe un problema sociocultural para el reconocimiento de la discapacidad, pues algunas personas lo reconocen, pero se niegan a declararla. Y aunado a lo anterior, la poca información disponible sobre las realidades de las personas indígenas con discapacidad dentro de los pueblos muestra que existe una gran brecha en la aplicación y disfrute de los derechos, desde la autodeterminación individual y la autonomía hasta el acceso a la justicia, educación, idioma y cultura. Hay desigualdad en el acceso a la salud, esperanza de vida, ingresos, seguridad personal, participación en la toma de decisión y muchos otros temas. Básicamente, hasta aquí llega mi presentación. Por el momento, recibí algunas observaciones de parte de mis docentes.
queriéndome señalar o intentando demostrar que tal vez debería cambiar un poco mi tema o debería hacerlo aún más específico, cosa que me he dado cuenta que no he hecho. Entonces, por eso mi presentación es un poco corta y directa, pero nada más quería señalar ese punto que estoy en un tal vez proceso de cambiar o simplificar un poco más el tema. Muchas gracias. Ok, agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Juan Carlos Abreu. Bien, no sé si me estén escuchando. Sí. Sí. Correcto. A ver, yo creo que el tema no es desdeñable. Posiblemente sí darle algún tipo de orientación, creo que sería lo idóneo. Quiero por lo pronto sí poner sobre la mesa que los datos cuantitativos nos ayudarían mucho a revisar la cuestión de la salud. Muy posiblemente es hacia ese rumbo que eventualmente se podría de alguna manera dirigir. No sé si específicamente sobre discapacidades, a lo mejor eso limitaría sustancialmente, pero en materia de salud para comunidades indígenas, yo creo que sí tendríamos una oferta muy importante de temas. Incluso fuentes bastante cercanas, fidedignas, conocidas, con las que se podría trabajar y robustecer perfectamente el planteamiento. Para empezar, hay textos de análisis cuantitativo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tengo la referencia de un texto que se hizo a partir de México Nación Multicultural de la UNAM. La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene, tiene textos relativos en materia de salud y comunidades indígenas. Aquí quiero incluso apuntar que ha habido importantes trabajos, no sé, por ejemplo, Rita Margarita Jiménez Sánchez de la UNAM hizo un trabajo sobre las parteras en una zona de Náhuatl, en San Luis Potosí, precisamente en confrontación, ¿verdad?, respecto de la medicina institucionalizada confrontada con las prácticas de las mujeres parteras de las comunidades, ¿no? Fundamentalmente porque el mundo occidental exige una serie de capacidades y de pericias que lógicamente no cubren las mujeres que son parteras dentro de las comunidades. Pero esto no significa que fuesen, que hubiese un conocimiento retardatario, sino al contrario, ¿no? Hay una serie de elementos mucho más importantes, la identidad, la relación incluso humana dentro de la comunidad. Creo que estas cosas, pues bueno, pueden ponerse de real, se pueden ponerse de testimonio. Creo que también otra posibilidad sería la confrontación entre la medicina institucionalizada de corte occidental y la medicina tradicional. Creo que esa sería un factor muy digno de ponerlo sobre la mesa, porque ciertamente como existe una violencia epistémica hacia una gran variedad de conocimientos de las tradiciones indígenas, la medicina es uno de ellos, ¿no? Pareciera ser que hay que tener bata blanca y estetoscopio colgado en el cogote y un título profesional de una universidad pública para que se pudieran desempeñar como médicos. Y vamos, yo creo que eso es terriblemente limitativo cuando hay mucho conocimiento sobre flora, sobre hierbas, sobre una gran cantidad de elementos que en Occidente pues ni siquiera olemos, ¿no? Y que son prácticas ancestrales, milenarias,
y que de alguna manera ayudan a subsanar una gran problemática coyuntural. La medicina no llega hasta las comunidades, ¿no? No es un factor que auxilie, que ayude, sino al contrario, yo creo que muchas veces implica una serie de limitaciones para las prácticas culturales, ¿no? Y antropológicas. No sé, por lo pronto, si no hay algún inconveniente, yo quisiera dejarlo por ahí. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Gabriel Tolentino, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Pues muy a gusto de estar por acá con ustedes. Agradecer también la invitación a la gente que está detrás de la organización. Margarita, tu proyecto, como te podrás dar cuenta por lo que voy a comentar ahora, me interpela bastante, ¿no? Es un tema que he trabajado desde hace algún tiempo, entonces me llama mucho la atención, así que celebro de entrada tu iniciativa por este proyecto centrado en discapacidad. Y bueno, voy a hacerte algunos comentarios que espero puedan servirte para mejorar el proyecto. Voy a ser un poco esquemático, un poco sistemático en mis comentarios para no confundirte, pues. Y bueno, quizá de entrada lo primero que me suena es el título. Creo que habría que hacer por ahí una especie de readaptación o de repensar el título, porque de entrada me parece que es un poco descriptivo, ¿no? Y también muy general, ¿no? Esta idea del deber de protección del Estado mexicano a las personas con discapacidad en los pueblos indígenas de Oaxaca es todavía muy descriptivo, y creo que todavía no llegamos a plantear un problema, pues, de investigación. Ahora, sobre lo que escribes, ahora queda más claro en tu presentación que estás enfocada en personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, a veces se confunde, ¿no? A veces hablas de personas con discapacidad, a veces de personas con discapacidad intelectual, y entonces llega un momento en el que uno no sabe. Y aún así, si habláramos de personas con discapacidad intelectual, pues existen muchas condiciones, ¿no? Quizá por ahí habría que ver si hablamos de discapacidad intelectual en general o si te estarías enfocando en algún grupo más. Otra cuestión, no sé, yo creo que una de mis preocupaciones principales es la metodológica, es cómo llevar a cabo esta investigación, porque de entrada hay como una cuestión todavía muy abismal que hay que resolver, que es Oaxaca, pero ¿Oaxaca en dónde? ¿En qué localidad, por ejemplo, piensas tú trabajar? ¿No? A mí me generaban ese tipo de dudas. Y si es a través de un proceso estadístico, bueno, entendería yo que a lo mejor no necesitas moverte, pero por lo que veo, pues tiene una dimensión cualitativa, lo cual implica que tú tendrías que moverte a Oaxaca. ¿Y a qué parte, pues, o a qué lugar de Oaxaca, no? Otro tema que tiene que ver siempre con la investigación en campo es el acceso, ¿no? Me preguntaba yo si tú ya tuviste contacto, si se te facilita, o cómo piensas, pues, aterrizar esta parte, ¿no? O sea, suena interesante, pero todavía hay una cuestión ahí, tanto metodológica como incluso operativa, que tendríamos, o bueno, que tendrías que resolver, ¿no? Pero sí es un poco como, bueno, creo que es una cuestión general de los trabajos que se presentan el día de hoy, que todavía falta como aterrizar el lugar, pues, ¿no? O sea, se habla de Oaxaca, pero es algo muy, muy grande todavía, ¿no? O sea, y entiendo que es una investigación cualitativa. Ahora, también creo que hay una mezcla de temas en los apartados. Por ejemplo, veía yo que hay una suerte de guión ya de entrevista que está elaborada, pero después vuelves a hablar de teoría y después vuelves a hablar de metodología, ¿no? Entonces, ahí creo que hay que organizar mejor la información. Incluso también las preguntas, creo que se tendrían que trabajar mucho más cuando tuvieras un enfoque teórico como más claro, ¿no? Algunas preguntas me parece que todavía son como muy del sentido común, o que pueden llegar a, que quizá a la gente le puedan no sonar tan fáciles de contestar, ¿no? Creo que ahí la inmersión en el lugar con la gente y conocerla un poco más, no sé, digo, a lo mejor tu enfoque no es etnográfico,
pero creo que antes de hacer entrevistas también es importante como conocer el contexto para saber cómo y a quién preguntar, ¿no? Igual en el guión que comentas, pues hay como una mezcolanza de temas, ¿no? A veces les preguntas sobre el racismo, y después ya estamos preguntando sobre discapacidad y después regresamos a relaciones comunitarias. Por ahí le llamabas grupo focal, pero un grupo focal, bueno, implica trabajar con varias personas al mismo tiempo, ¿no? Y además tienes ahí como varios actores, actoras, ¿no? Que es personas con discapacidad, familia, etcétera. Entonces, falta por ahí trabajar, yo creo que bastante este tema, ¿no? Ahora, otra cuestión tiene que ver con los objetivos, y esto también, a lo mejor me adelanto un poco, es en general, a mí me llama un poco la atención la manera en la que se plantean, y más que comentario, también es una duda, saber un poco más, a mí me hubiera gustado un poco saber más acerca del enfoque de la, de la maestría. No sé si ustedes están planteando hacer investigación básica o si ya el programa les está solicitando realizar una especie de investigación más aplicada, donde haya una especie de, digamos, de intervención, porque a veces como que lo que se ve es que se quiere como hacer algo más que comprender, que creo que sería elemental para una investigación de maestría, ¿no? Y se quiere como ¿cómo plantearlo? Como incidir pues en la realidad, lo cual no veo que esté mal, sin embargo sí genera algunos conflictos, porque entonces ya no sabemos qué es más importante, si comprender un fenómeno en específico o querer incidir en ese fenómeno. Y por otro lado, si nosotros ya conocemos en qué queremos incidir, ¿no? O sea, si ya sabemos cuál es la problemática, no lo sé, la discriminación interseccional, por ejemplo, en tu caso, pues yo sí me preguntaba entonces, ¿para qué investigamos? Si ya sabemos que hay discriminación y que hay desigualdad y que hay desventajas, asociado en este caso a mujeres con discapacidad intelectual, que ahora me queda claro. Ahora, eso de alguna manera, como diría Bourdieu, pues no termina ya de romper con prenociones que podríamos llamar de sentido común. Sin que lo investigamos, pues sí podría yo imaginarme y coincidir contigo que las mujeres con discapacidad intelectual pues estarían sufriendo opresiones múltiples, ¿no? Creo que llega un momento en el que este tipo de afirmaciones se asientan ya en un discurso académico, pero ya no nos permiten como avanzar más, en preguntarnos qué está pasando en particular en estos lugares, ¿no? Y bueno, hay una serie también de afirmaciones a lo largo del documento. Por ejemplo, en alguna parte se comenta que en el estado de Oaxaca las personas con discapacidad están en desventaja, ¿no? Por esto del acceso efectivo a los derechos, a la educación social, a la seguridad, etc., ¿no? O por otro lado comentas, existe una gran brecha en la aplicación y disfrute de derechos, de autodeterminación individual, etcétera. Hay problemas en el acceso a la salud, esperanza de vida, ingresos, seguridad. Entonces, a la hora que nosotros ya sabemos todo eso, todavía queda preguntarse qué es lo que quieres saber de esto en realidad, o sea, específicamente, ¿no? Y también algo que veía yo sintomático, y a lo mejor me adelanto a las demás investigaciones, es que no encuentro una pregunta. No hay una pregunta de investigación y creo que no hay investigación sin preguntas. O sea, los objetivos son importantes, el planteamiento es importante, pero el planteamiento en sí nos lleva a una pregunta, y yo no veo una pregunta, no sé, a la hora que no hay una pregunta, entonces creo que todavía no tenemos como una investigación más delimitada, ¿no? También falta esta parte de la justificación, que la justificación tiene una dimensión académica, pero también tiene una dimensión personal. O sea, yo me preguntaba, y bueno, no nos conocemos evidentemente, pues, ¿qué es lo que te motiva a ti, no? ¿Qué orienta a que tú quieras trabajar estos temas, no? En los temas de discapacidad muchas veces es porque son familiares de alguien que tiene discapacidad, no lo sé en tu caso, pero es algo que también nos dice, que nos informa a los lectores y lectoras acerca de tu enfoque, porque entonces nos das elementos para entenderlo, ¿no? Y también por qué en Oaxaca, ¿no? A lo mejor por este cruce que pretendes hacer entre cuestión indígena y discapacidad, que me parece muy interesante, pero ¿por qué Oaxaca, no? Sabemos que hay una condición étnica muy importante, pero sí es importante problematizarlo, ¿no? Porque bien podría ser en Puebla o incluso en la Ciudad de México, que también tiene
muchos lugares y muchas comunidades indígenas. Son varias observaciones, varios comentarios de este tipo. Si quieres, después te los puedo también compartir en escrito, pero también veo, y no sé si exista como un documento rector para un protocolo, entiendo que son protocolos de investigación. Hay ciertos apartados que a mí me generan un poco de ruido y que no sabría cómo manejarlos en un protocolo de investigación, y también entender, creo yo, los contenidos, porque, por ejemplo, se habla de antecedentes, pero los antecedentes generalmente tienen que ver con la investigación previa que se ha realizado sobre el tema que tú quieres trabajar. Y creo que eso es esencial para también poder plantear un problema, porque eso te va a permitir ver a ti qué se ha escrito, ¿no? Y ahí también, si gustas, si te agrada la idea, podría compartirte bibliografía. Aunque en México no se ha trabajado mucho el tema, sí hay también ya documentos, hay investigaciones que se han realizado sobre este vínculo entre pueblos indígenas y discapacidad. Algo que yo rescataría, que me parece muy interesante, es que tú misma comentas, ¿no? No sé si lo has visto o es una suposición, y creo que esto daría en parte al punto de una investigación que podría ser importante y que podría aportar, es entender cómo culturalmente se entiende la discapacidad en un pueblo. O sea, esta visión o esta perspectiva occidental de derechos humanos que define la discapacidad como tal, no quiere decir que así se conciba en un pueblo. Y creo que eso tiene que ver además con lo que te preocupa a ti centralmente, que tiene que ver con la discriminación y la exclusión. Ahora, ese es otro tema que también me quedaba la duda. Cuando tú hablas de discriminación, por ejemplo, interseccional, yo ya no entendía si era con relación al mismo pueblo o a la misma comunidad, o te estabas refiriendo a esta discriminación que se sufre en el encuentro de la persona con discapacidad física, con discapacidad intelectual, con una institución del Estado, ¿no? O sea, he identificado, por ejemplo, algunas investigaciones donde el tema o la condición de discapacidad, y lo pongo entre comillas, no resulta realmente problemática, ¿no? Es decir, la comunidad indígena le asigna un papel a la persona, que puede ser en actividades del campo, lo que tú consideres, pero el problema empieza cuando el Estado entra y empieza con esta idea de las terapias de rehabilitación y demás, ¿no? Entonces ahí hay un choque cultural institucional que es muy fuerte. No sé si ubiques, pero en Yucatán hay un pueblo donde ha habido muchas familias de varias generaciones de sordos. Bueno, pues estas personas empezaron a hablar una lengua propia, ¿sí? Una lengua de señas, y pues el problema estaba resuelto para la comunidad. El día que el Estado se entera de que está esta comunidad y que existen estos sordos, lo primero que hace el DIF es enviar aparatos auditivos. Y finalmente esto no resolvía al contrario, generaba otro tipo de problemas, porque era esta visión estatal asistencialista, capacitista y rehabilitatoria. Entonces, creo que por ahí podría ser algo muy interesante. Y bueno, yo no entendí o no confundiría tu tema, y creo que esto es muy importante, no confundir la discapacidad con la enfermedad. Creo que estamos hablando totalmente de algo distinto, precisamente para evitar esas perspectivas donde pareciera que tener discapacidad es todavía una enfermedad. Bueno, tendría yo más comentarios, ¿no? Pero sí un poco la estructura del proyecto, a veces me resultaba un poco confusa. Por ejemplo, esto de cartografía social participativa o descripción sociohistórica de la comunidad auténtica, pues yo no entendía qué es, ¿no? Creo que en un protocolo de investigación no se trabaja como eso, y además cuando decíamos auténtico, que vi que varios compañeras lo comentan, pues yo dije, pues ¿cómo? ¿Qué es una comunidad auténtica? ¿Existen comunidades inauténticas? ¿O a qué se refieren, ¿no? También hay datos, por ejemplo, estadísticos que se repiten en varias secciones y que yo creo que valdría la pena agrupar en una parte que muchas veces se hace en la problematización, ¿no? O sea, mucha gente empieza problematizando con números, con datos. Existe esta deserción, existe esta exclusión basada en números, y desde ahí se problematiza, pero sí se empieza un poco a confundir, ¿no? Y bueno, si quieres después te envío el documento y por ahí lo dejaría. Pero muchas felicidades. Muchas gracias, doctor. La verdad es que
Sí, sí tiene razón en muchas partes. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? ¿Sí? ¿No? No Eh, sé No si sé. Adelante, digo que no sea muy No, extendido. es súper cortito. Mi Perfecto. trabajo está así escrito, o sea, las entrevistas y lo del etnográfico y bla, 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 o sea, algunas partes que no se entienden. Honestamente, yo tampoco las entiendo, pero así nos los pidió la institución el semestre pasado y así lo entregué porque así teníamos que hacer nuestro último avance y no he tocado mi trabajo desde ese momento. Y honestamente, desde ese punto yo también estoy un poco confundida con qué tengo que meter y qué no tengo que meter y cómo tengo que dividir cada capítulo de mi trabajo, porque la misma institución pide que hagamos algunas de estas acciones que me han costado mucho trabajo entender, por ejemplo, las entrevistas, porque siento que yo estoy poniéndome en un lugar donde no debería al entrevistar a personas, que muchas veces ni siquiera conozco realmente como para poder decir yo sé más o menos que tú para poder saber, ¿no? Exactamente lo que quiero. Perdón, es lo único porque sí, el trabajo está un poco raro por lo mismo de que la institución fue la que me pidió que yo hiciera eso. Y ya, perdón. Muchas gracias. Gracias, doctor. Continuamos con la maestra Monibel Shaley López. Gracias. Buenas tardes a todas y a Buenas todos. tardes. Un Adelante, por gusto favor. verlos por aquí. Dado que los doctores ya se han ocupado de varios aspectos que quería yo comentar, me voy a ocupar de la interculturalidad en sí misma. El trabajo está forzado. Era un tema que platicaba y me refiero a forzado desde la inclusión. Estamos viendo, vi el trabajo y me llamó mucho la atención el deber de protección del Estado mexicano a las personas con discapacidad en los pueblos indígenas de Oaxaca. Tengo un problema desde la interculturalidad. Primero me hablas de pueblos indígenas de Oaxaca y después te me vas a municipios. Si nos vamos a municipios con sistemas normativos internos, estás hablando de 417 municipios, los cuales tienen más de 700 rancherías, sin hablar de los 1,500 núcleos rurales que tenemos. Entonces, te digo que lo veo un poco forzado porque yo creo que querías abarcar el derecho de las personas con discapacidad intelectual, pero lo forzaste a pueblos y comunidades indígenas. Y cuando forzamos una investigación así a este tema, nos encontramos con problemas tan graves como tus objetivos. Evaluar los programas de inclusión social de los municipios. ¿Vas a evaluar los 570 programas de inclusión en los municipios o vas a buscar todos los programas de los 570 municipios de Oaxaca para evaluarlos si tienen programas de inclusión? Entonces creo que desde ahí tenemos, yo cuando lo vi dije, no sé si Margarita habrá comentado con su director de este trabajo lo que implica, porque además te vienes a Oaxaca y primero me hablas de pueblos indígenas y después me hablas de municipios. Y ojo, los pueblos indígenas y los municipios no son lo mismo. Entonces yo ahí veo un problema. Por eso digo que mis comentarios se van más a la interculturalidad, porque hablar de personas con discapacidad es un tema padrísimo, tenemos que visualizarlos, tenemos que ponerlos para que el marco normativo cree las leyes necesarias para políticas públicas de inclusión ya no desde un Estado paternalista como lo tenemos ahora, sino realmente un Estado que les garantice el ejercicio de sus derechos. Pero cuando lo forzas a la interculturalidad, a los pueblos y comunidades, y lo forzas de esta manera, tenemos esas contradicciones evidentes. Desde la interculturalidad yo te puedo decir que hay una contradicción entre tu título y tu objetivo. O sea, va a ser sobre pueblos porque entonces nos vamos a que vas a reducirlo al pueblo chocholteco que abarca 10 municipios y que abarca 25 agencias y que abarca 50 núcleos rurales, porque de todos esos, si tú vas y preguntas cuántos de sus familiares tienen discapacidad intelectual, te aseguro que muchas personas te van a decir, aquí no tenemos eso, porque recuerda, discapacidad es un término occidental, como te lo decía el doctor, y entonces no te va a entender ni siquiera. Sigo bajando en tu trabajo y me encuentro una entrevista que está fuera de toda perspectiva intercultural. Y me preocupa porque es para la maestría de Derecho Indígena. Si tú llegas y le dices a una persona quién de su familia tiene una discapacidad,
Te va a decir nadie, porque muchas comunidades ni siquiera tienen la palabra discapacidad dentro de su glosario. Y ahí nos vamos a tener el primer obstáculo para la investigación. Ok, lo reducimos a una comunidad en específico. ¿Qué te gusta? Vamos a hablar de una San Juan Tabá, en la Sierra Norte del estado de Oaxaca. San Juan Tabá tiene una población aproximada de 2.500 pobladores. ¿Cuántas personas tienen discapacidad? Aquí vamos a acercar primero. El centro de salud más cercano, San Juan Tabá, tiene un centro de salud que no funciona todos los días, solo funciona algunos días a la semana porque el médico pasante, el médico en servicio social que está encargado del centro de salud, solo sube 2 veces a la semana a San Juan Tabá a dar consultas y sobre todo a seguimiento a mujeres embarazadas. Ok, buscamos otro pueblo, te vas de casa en casa a entrevistarlos. Si tú preguntas cuántas personas con discapacidad viven en su casa, te van a decir que ninguna. Entonces, no sé si te das cuenta, tu trabajo no está focalizado y lo siento un poco forzado a la interculturalidad. Creo que podría ser un buen plan. Ahorita sí te puedes replantear qué es lo que quieres investigar. Ahora, ¿quieres investigar la exclusión de personas con discapacidad en pueblos y comunidades indígenas? ¿Lo vas a hacer desde una comunidad o cómo lo vas a hacer? Porque no coinciden tus objetivos con la interculturalidad. Y si seguimos leyendo, te vas a datos del INEGI y vamos a ver. Ahora, ¿qué te parece si yo te digo que en la costa oaxaqueña, donde yo estoy, como el ejemplo que te puso el doctor, ahí no hablan de personas sordas, o había una persona que no era sorda, era muda. Ya hay una diferencia entre ser una persona muda y una persona sorda. Y también había una persona que le decían el tontito del pueblo, pero no lo decían de manera denostativa, sino que no alcanzaba a comprender ciertas cosas porque sí tenía un retraso intelectual, pero se lo tuvieron que atender hasta Huatulco. Y quien lo cuidaba era su mamá, y era el único del pueblo, de 5 pueblos que estaban a la redonda. Entonces, tu trabajo, al querer enfocarlo y forzarlo a la maestría, al eje de la maestría, no tiene realmente lo que se necesita para esto. Y te lo digo no con el afán de hacerte sentir mal, porque es un muy buen trabajo, pero sí está muy disperso. Y más cuando te lo quieres traer a Oaxaca, que en Oaxaca tenemos ese problema. O sea, nosotras las autoridades que aún teniendo tiempo en el trabajo con pueblos y comunidades indígenas, tenemos el problema de que son un montón en rancherías nada más. Y muchos te pueden decir, es que en esta ranchería somos un pueblo. Y entonces, si nos vamos a la ranchería, es irte y encontrar casas a 2 kilómetros de distancia. Y no en todas esas comunidades o en esos pueblos te vas a encontrar personas con discapacidad. Vas a llegar y vas a preguntar, ¿dónde encuentro una comunidad con personas con discapacidad? Entonces te vas a venir más a los pueblos y comunidades conurbados, que esos ya están creciendo mucho. Por ejemplo, San Sebastián Tutla, que tiene fraccionamientos dentro de su pueblo o comunidad con una restricción de que ellos no pueden participar en las asambleas. Y ahí vas a encontrar personas con discapacidad, pero ahí tienes que hacer la diferencia si se autoadscriben o no se autoadscriben indígenas, si pertenecen o no pertenecen, si los reconoce o no los reconoce la comunidad. Entonces, creo que tienes que tener ahí más claro o con mayor claridad cómo vas a tratar el tema. Y si vas a hacer una investigación focalizada, tienes que determinar desde qué aspecto y en dónde la vas a hacer, como te decía el doctor, porque si es lo que pretendes hacer es muy ambicioso, pero no tiene realmente una perspectiva intercultural. Y no la tiene porque se desconoce la situación de los pueblos y comunidades indígenas. No en todos te vas a encontrar discapacidad, y no en todos, y tú que lo reduces a discapacidad intelectual, y mucho menos en todos te vas a encontrar una discapacidad intelectual que además haya sido diagnosticada. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con el derecho de acceso a la salud. Lo que yo te decía de San Juan Tabá es como que una regla que
que rige en muchos pueblos y comunidades, en muchos municipios. Y si nos vamos a las agencias municipales, no llegan ni a centro de salud, tienen casas de salud. Y no hay médico, hay una enfermera, que cuando hay una cuestión grave de atención, te dicen vete al centro de salud, pero ya sabes que no tienes ni siquiera que ser parada en el centro de salud, sino irte al municipio más grande, más cercano, en donde vas a encontrarte un centro de salud con un médico, bueno, donde vas a encontrar un hospital que te brinde la atención básica para salvar la vida si es que está en peligro hasta que te trasladan a la capital. Entonces, creo que sí tiene un detalle bastante grande respecto a pueblos y comunidades indígenas. Sí es un tema que tiene que ser tratado, pero no creo que sea el enfoque más adecuado. Y aparte, tienes que recordar, hay una cosa que en pueblos y comunidades indígenas se maneja mucho. A veces los occidentalizados como nosotros, como tú, como yo, hablo de ti y de mí, creemos que vamos a salvar al mundo desde los pueblos y comunidades. No es así. Si vamos a hacer el estudio de un caso en específico de pueblos y comunidades indígenas, lo tenemos que hacer desde la interculturalidad. Y aquí yo no veo interculturalidad. Aquí yo veo una cuestión de un estudio muy bonito sobre personas con discapacidad, pero no enfocado a lo que queremos. Entonces creo que si tienes que replantearte, reintroducir otro tema, o si lo vas a hacer desde la negación del derecho de acceso a la salud a las personas con discapacidad de pueblos y comunidades indígenas, te va a costar una investigación de bastante tiempo y que además no va a ser solo en una comunidad, te va a costar encontrar las comunidades en donde estén las personas con discapacidad diagnosticada o que la capacidad de cambiar la discapacidad de una discapacidad intelectual a una discapacidad física que sea más visible para que puedas enfocarte. Y no sé hasta dónde sea bien recibido, yo no lo considero por la experiencia que tengo con el trato de pueblos y comunidades, que llegues y preguntes dónde hay discapacidad. Entonces, lo primero que te va a costar es que la comunidad te acepte para que te dé información y después puedas determinar dónde están las personas con discapacidad e irte a una discapacidad física, porque la intelectual no la vas a encontrar diagnosticada. Es muy difícil encontrarla, porque el acceso a la salud en pueblos y comunidades está bastante atrasado respecto a las políticas públicas del Estado mexicano. Entonces creo que sí es necesario que te replantees el tema, ya te digo, por el choque que tienen tus objetivos, desde que me hablas primero de pueblos indígenas y luego me hablas de municipios. Son 417 municipios de sistemas normativos indígenas, sin contar agencias, sin contar rancherías, sin contar núcleos rurales, sin contar núcleos de población. Y después te va a ser muy difícil encontrar en pueblos indígenas discapacidades intelectuales diagnosticadas. Entonces creo que veo un problema material desde la interculturalidad y esa sería mi observación. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados comentaristas. A continuación, Diana Uribe Arias, estudiante de segundo semestre con el trabajo La violencia obstétrica en mujeres indígenas del municipio de Texcoco, Estado de México. Adelante, Diana. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Sí, bueno, ¿sí me escuchan? Creo que me falló un poco el internet. ¿Sí? Sí. Gracias. Adelante, por favor. Bueno, pues mi nombre es Diana Uribe Arias y el proyecto con el que estoy intentando trabajar es con respecto a la violencia obstétrica que es ejercida en el sector salud en el municipio de Texcoco, en el Estado de México. Bueno, a lo mejor lo voy a hacer como comentario de antecedente. Dentro de este municipio existen 3 comunidades, bueno, de hecho son más, pero específicamente a las que les han puesto el nombre de comunidades de la montaña, porque ciertamente es en donde pues todavía se conservan algunos pensamientos, son consideradas comunidades indígenas, tienen algunas tradiciones y costumbres. Yo originariamente soy y provengo de una
comunidad indígena. Y bueno, más bien el enfoque y la motivación que yo tengo para realizar este proyecto de investigación, pues es lamentablemente y justamente porque hace exactamente 4 años yo fui víctima de violencia obstétrica. Actualmente pues tengo un menor, pues sí, no como antecedente, y pues bueno, esa es más bien la motivación que yo le encuentro a continuar con este trabajo de investigación. Si bien es cierto, pues considero que hay muchísima violación a los derechos humanos, no solamente de las mujeres, bueno, en general, hay mucha violación a los derechos humanos de las mujeres cuando están embarazadas, pero aumenta aún más cuando son de comunidades o cuando somos de comunidades indígenas, desde el hecho de que en las comunidades, en esas 3 comunidades específicamente, no se cuenta con el centro de salud, a lo que nosotros llamamos. Si bien es cierto, sí hay parteras, pero pues, por ejemplo, de las 3 comunidades hay 2 mismas que pues obviamente no se dan abasto con la cantidad de mujeres embarazadas que acuden a su servicio. Posterior a eso, pues es necesario que bajemos al municipio, en este caso el municipio de Texcoco, en el Estado de México, y solamente existen 2 hospitales, uno que pues prácticamente no está funcionando, no está prestando el servicio como tal, y el otro que es el conocido como el Guadalupe Victoria, que es al que pues prácticamente todas las mujeres de la montaña bajan a solicitar dicho servicio. Entonces, la discriminación y la violencia a los derechos de las mujeres de las comunidades indígenas empieza desde el momento en el que nosotros llegamos a solicitar el servicio. ¿Por qué? Porque, para empezar, yo sé que no en su totalidad las mujeres que acudimos al servicio hablamos al 100% el idioma, en este caso náhuatl, pero las mujeres que asisten y que sí lo hablan al 100% y que es su manera de comunicarse, no cuentan con ese servicio en el hospital. Tienen que llevar a un familiar para que ese familiar, que de alguna manera ya habla castellano, pueda hacer la interpretación entre el sector de salud pública y la paciente. A partir de ahí, pues yo le encuentro una discriminación. Y después, pues bueno, todas las malas prácticas que se ejercen en el mismo, desde el momento en el que pues no tenemos el acceso, no nos dejan pasar con un acompañante. En el caso de las personas que traen tan arraigado pues su lengua materna, es imposible que se puedan comunicar con ellas porque no les permiten el acceso a que pase alguien a acompañarlas, ni mucho menos. Bueno, posterior a eso, las malas prácticas consisten en el sentido de que cuando se lleva un registro de todo el proceso del embarazo, nos mandan a los centros de salud de las comunidades y su argumento es: ¿tienes centro de salud en tu comunidad? Aquí tenemos pues bastante carga laboral y no te podemos atender, entonces todo tu seguimiento del embarazo lo tienes que llevar allá. Eso pues obviamente es una mala práctica también por parte de los servidores públicos que trabajan ahí, y siento que las más fuertes pues son ya cuando estamos en labor de parto, porque pues aparte de que existen muchísimas inconsistencias, pues también hay muchísimas prácticas mal empleadas, desde el sentido en el que nos entrevistan, nos hacen un expediente clínico en el que nos preguntan y bueno, resulta un tanto, pues sí, discriminatorio, porque nos preguntan si somos o no casadas, si vivimos o no con el padre de el menor que está por nacer. Y si mi respuesta es no, soy madre soltera, como en mi caso, entiendo, bueno, yo lo entendía como parte de la dinámica o del protocolo que se sigue para que se tenga un registro como tal, sin embargo no es así. Ya cuando pasa todo el proceso de parto, y me estoy adelantando un poco, y nos suben a lo que le llaman ellos el área de piso, si somos madres solteras, nos colocan literal en un piso en el que no pasan a ningún familiar.
llámese abuelos, hermanos, o sea, no pasan a absolutamente a nadie, pero si eres de una familia bien, como ya lo llaman, te suben al área de piso en donde pueden pasar los papás de los menores para que puedan conocer al menor que ya nació. Entonces, bueno, anterior a eso, pues las malas prácticas que yo veo es que aceleran el proceso del embarazo, en el sentido de que nos inyectan oxitocina para que este proceso se acelere y no sea tanto el tiempo que nosotros tengamos que estar ahí. Aparte de eso, pues bueno, la otra mala práctica empleada pues es el tacto que nos hacen tan recurrente, casi es cada 10 minutos, cuando pues obviamente por protocolo del hospital tampoco está permitida esa práctica. Y después también hay violencia pues psicológica y verbal, porque cuando estamos en el área de parto, si son menores de edad, de 15, 16 años, y pues empiezan a gritar y demás, las humillan diciéndoles que, pues bueno, una serie de obscenidades son las que les dicen, aparte de que practican episotomía cuando no es justificada, ni mucho menos hay un estudio que diga que es parte de. No tenemos un acompañamiento como tal en todo el proceso porque no dejan pasar a nadie, literal estamos solas. Y en algunos casos, lamentablemente, también aplican lo que es cristela, que es que tengan que presionar el vientre de la mamá para que sea más rápida la expulsión del producto en este caso. Entonces, pues esas son algunas de las malas prácticas que pues se implementan. Y pues bueno, el objetivo de mi investigación, de mi proyecto de investigación, es justamente esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Porque comprendo que como tal, no es que comprenda, más bien es que existe legislación, existen protocolos, existen normas como tal, que si bien es cierto, están respetando y de alguna manera se están considerando todos los derechos humanos de las personas y pues obviamente también de las mujeres indígenas. Sin embargo, yo creo que aquí el problema no es propiamente la legislación, porque hay un protocolo a seguir en el hospital, hay obligaciones y derechos. Más bien aquí yo creo que está en el actuar de las personas que son involucradas en el sector salud, y me refiero a todo el personal médico. Llámese desde personas administrativas, llámese desde enfermeros, de doctores, de los especialistas que son pues pediatras, ginecólogos, y también este problema que hay incluso antes de que como tal se tenga al bebé o que entremos en labor de parto. ¿Por qué? Porque si yo voy el día de hoy a un seguimiento de mi embarazo para ver qué alarmas tengo y demás, me toca un ginecólogo. Pero si voy el día de mañana porque probablemente tuve alguna señal de que tenía que ir porque corro, no sé, a lo mejor riesgo, amenaza de aborto, perdón, no es el mismo ginecólogo que me va a atender, va a ser diverso. ¿Qué es lo que sucede? Que pues obviamente que si el ginecólogo de ahorita me dijo que me tomara, es un ejemplo, ibuprofeno, el de mañana me va a decir que no, que cambie totalmente el tratamiento y que ahora me va a mandar únicamente paracetamol. Entonces, eso también yo lo veo como una situación pues compleja, una mala práctica también. Digo, entiendo que el trabajo es demandante, sin embargo, considero que por eso es importante que ellos tengan a lo que le llaman el expediente clínico. No propiamente para juzgar si soy o no madre soltera, si tengo o no 15 o 16 años, porque creo que eso es algo que ya entra dentro de otra situación, ¿no? De otra problemática social, si lo queremos ver así. Pero si bien es cierto, pues ese antecedente del expediente clínico justamente debería servir para eso, para que si yo, ginecólogo, no te atendí ahorita, tengo un registro y sé cómo pudiera ser el procedimiento. Entonces, retomando la situación de las legislaciones y demás, de las normas que existen para que justamente se salvaguarde con respecto a los derechos humanos y demás, ese no es el problema, más bien yo el problema lo veo en el actuar
de los servidores que prestan el servicio en el sector público de salud. Porque si bien es cierto todas las malas prácticas que se hacen, en 2 o 3 prácticas malas que implementaron propiamente en mí, la situación era que lo hacían porque estaba el pasante, llámese de enfermería o de ginecología y obstetricia, y pues obviamente le decían, mira, tienes que realizarlo así. Entonces, pues no lo hacen porque realmente la persona o la mujer está en riesgo. No los hacen creer de esa manera, pero en realidad es porque le tienen que enseñar al pasante cómo es que tienen que hacer el procedimiento. Entonces, más o menos, mi proyecto va en ese enfoque. Mi objeto de estudio, pues prácticamente lo quiero enfocar o lo estoy enfocando más bien al actuar del personal de salud pública, del sector público, en cuanto a las obligaciones. Considero que uno de mis objetivos, o bueno, más bien lo puse así, es concientizar y establecer estrategias eficaces para reducir esta práctica de violencia obstétrica en las mujeres indígenas. También otro de los objetivos que yo considero viable es justamente el hecho de que ya tenemos legislaciones como tal, tenemos derechos y obligaciones tanto del servidor público como de los usuarios que acuden a la atención. Entonces, independientemente de que estén, yo creo que es recordarles tanto a los servidores públicos como a quien acude al servicio, recordarles cuáles son sus derechos y sus obligaciones para que los tengan presentes. A partir de ahí, pues también consideraba a lo mejor el hecho de hacer quizá campañas para concientizar un poco más la mala práctica que hacen pues estas personas, insisto, llamándose desde la parte administrativa, que es quien te recibe en recepción, hasta pues ya las personas que están de manera interna y que dan de alta a la mamá y al bebé. Y pues bueno, la población con la que quiero hacer todo este proceso, pues es con las mujeres justamente indígenas que acuden a dicho hospital. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues es que creo que en general, pues es esa la intención que tengo con el proyecto. Sí, pues la idea es, insisto, aplicarla en las mujeres que acudan a la atención médica y realizar encuestas de manera aleatoria para que pueda de alguna manera tener resultados más eficaces. Y pues las posibles soluciones que yo le pudiera ver. Digo, no sé cuál sea el resultado al que me lleve como tal mi protocolo, pero pues yo consideraba como opciones, primero esa, que conozcamos derechos y obligaciones de ambas partes y viceversa. Tu doctor conoce los míos, yo conozco los tuyos, y después concientizar esa parte, ¿no? De los servidores públicos, porque siento que les hace falta tacto, empatía. Entonces, sí, es cierto que si ellos identifican que yo soy una mujer indígena, híjole, me va, yo creo que pues hasta peor que a una mujer que para ellos no es indígena o que no la consideran así. Entonces, pues más o menos va en ese sentido mi proyecto de investigación. La verdad es que no he como tal recibido comentarios o modificaciones o algo así, porque ciertamente, bueno, anteriormente tenía una asesora, la cual me apoyaba, pero bueno, en algún momento que yo quedé inscrita en la maestría. Dame un segundo, porque estoy ocupada. Perdón. Cuando quedo inscrita a la maestría, pues me dice que no, porque ya no, bueno, que ella no puede colaborar conmigo, porque pues la intención era que me quedara en la escuela de la que ella era egresada y que además pues estaba trabajando ahí. Entonces me dijo que pues no, que no era posible que continuara. Entonces honestamente pues apenas estoy como que en la búsqueda
mi comité y demás. Pues creo que de mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención y el tiempo. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Juan Carlos Abreu, adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Espero que me estén escuchando. Tengo una inquietud, me parecieron muy pertinentes las apreciaciones de los colegas, tanto de la doctora López García como del doctor Tolentino, y que de alguna manera también tenderían a conectarse con el trabajo que se nos presentó hace unos momentos. Yo también estoy muy claro que ambos trabajos presentan un problema para abordar la interculturalidad. Creo que este es un elemento insoslayable. No conozco, al igual que el doctor Tolentino, no conozco ni el plan ni programa, ni tampoco la intención que tendrían los trabajos de investigación. Ahí me permito coincidir plenamente con él. La ausencia, pues, del conocimiento sobre la currícula a mí me limita un poco. Veo problemas epistemológicos, ciertamente. No sé qué tendría que ver con lo indígena. Digo, por supuesto, compañera, que yo con la problemática que usted ha vivido, no solo empatizo y me solidarizo, pero sí veo un problema sustancial para abordarlo desde la perspectiva intercultural. Si es de la crítica, si la pretensión es hacer crítica, yo creo que su condición, lo lacerante de las condiciones en las que la trató la salud pública, pues son propias de las que tratan a todas las mujeres proletarias, ¿no? Yo creo que no es un problema específicamente, es más, difícilmente creo que usted encuentre elementos para abordarlo como una discriminación absolutamente específica para las comunidades indígenas y máxime en Texcoco. Creo que hay diferencias cuando hablamos de comunidades indígenas. No es lo mismo la zona mayense de Quintana Roo o los rarámuris o las comunidades indígenas que están en la zona, cercanas a la zona metropolitana. Yo creo que un punto de partida, y también la propuesta sería para la compañera que antecedió, la compañera Margarita Becerra, el punto de partida es entender precisamente el conflicto entre política pública e interculturalismo. Si me permiten la observación y la propuesta, es de rigurosa lectura León Olivé en este sentido, ¿no? Él tiene un texto muy interesante y muy importante para identificar políticas públicas respecto de la problemática de las, interculturalismo y políticas públicas. Creo que él es muy certero en su crítica. Ahora bien, creo que más bien lo que usted está abordando tendría que ver con derechos humanos, una crítica hacia el ejercicio de los derechos humanos dentro de la práctica médica en nuestro país. Sí veo problemas respecto, incluso algo más señalados que el que se le hicieron a la compañera previa, que tomó previamente la palabra, y de alguna manera sí quisiera yo dejar sobre la mesa que el protocolo para, creo que es el primer problema al que nos enfrentamos quienes estamos aquí en esta mesa tratando de tomar una apreciación sobre sus trabajos. En realidad lo que presentaron ustedes no son protocolos, no contienen los elementos propios de un protocolo de investigación.
Por lo pronto me gustaría dejarlo aquí. No sé si eventualmente hubiese alguna otra posibilidad de retroalimentación. Con todo gusto, a lo mejor podría poner otras cosas sobre la mesa. Por lo pronto quisiera dejarlo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Gabriel Tolentino, Diana, adelante, buenas por favor. tardes. Bueno, primero que nada, pues, comentarte que es lamentable lo que acabamos de escuchar, ¿no? Y es lamentable también bueno, pues que el proyecto de investigación surja de esta experiencia personal, pero creo también que es una salida o es una forma de poder, creo yo, convertir tu experiencia en algo que pudiera ayudar a las demás personas en el futuro cercano. Me parece que es necesario y que también es una dimensión importante de la investigación. Bueno, primero, también me voy a ir con la cuestión del título, un poco similar al de la compañera. Me parece que es todavía bastante descriptivo, ¿no? Nos da una idea muy clara del lugar y de la problemática, pero sí faltaría, y bueno, se entiende, ¿no? O sea, también los títulos es algo que generalmente se trabaja casi siempre al final, entonces también sé que va a cambiar y que va a reflejar de mejor manera lo que tú quieres hacer. Otra cuestión que a mí en lo personal me preocupa, y quizá eso tenga que ver con mi formación o con la forma en la que yo veo las cosas, es otra vez volver a preguntar cuál es la orientación o el objetivo de las investigaciones. Habría que diferenciar entre investigación básica, ¿verdad? E investigación que se le considera a veces pues aplicada. Entonces, yo consideraría, a reserva de lo que, bueno, te comenten en la escuela por la orientación o lo que he escuchado del programa donde estás inscrita, pues que lo que se busca, que ante todo, quizás sería, en primer momento, la comprensión acerca de un fenómeno. Y evidentemente en tu caso, ¿no? Aunque también en los otros trabajos, existe un ímpetu muy fuerte por querer resolver ciertas problemáticas, que en tu caso tienen que ver con la violencia obstétrica. Entonces, tú además lo has vivido de manera personal, ¿no? Lo cual quiere decir que lo tienes muy claro y a donde quieres llegar con estos objetivos, ¿no? De concientizar o de transformar las relaciones dentro de un hospital, me parece loable, pero sí me pregunto entonces hasta qué punto es necesario para eso una investigación, si tú ya sabes cuál es el problema que quieres resolver. Ahora, otra cosa, en el mismo sentido tú dices que el problema no está en las leyes, que está en la forma de atender o de dar pues sí, la atención, ¿no? O sea, las prácticas que se dan ahí. Creo que la pregunta es eso, ¿a qué están respondiendo esas prácticas? O sea, los agentes médicos, en este caso, pues también son gente que recibe información, ¿no? Que tiene una perspectiva cultural y que se ha formado en una sociedad, pues, machista, ¿no? Por ejemplo, que va conduciendo de alguna manera su actuar dentro de la medicina. Entonces, creo que una cuestión elemental en todo esto tiene que ver con las disposiciones culturales, con los aprendizajes sociales de toda esta gente dentro del ámbito de la medicina. Podría ayudarnos a tratar de entender o de explicar lo que está pasando. Y evidentemente en México, pues las leyes nunca son el problema, ¿no? El problema de este país es creer que todo se resuelve con leyes. Y las leyes están operando en un nivel de la realidad, ¿sí? Están operando a nivel político donde la sociedad muchas veces ni se entera, ¿no? Entonces, ahí hay un problema entre la práctica y lo que sucede a nivel jurídico legal, pues es totalmente distinto, ¿no? Sí, hay leyes que resultan de la praxis social, de los movimientos, pero no siempre, ¿no? Y también muchas veces la difusión de estas leyes pues no es tan rápida. Entonces, hay una cuestión cultural y hay una cuestión legal que no siempre conecta. Hay lo que llaman por ahí algunos autores toda esta idea del fetiche de las leyes para resolver los problemas, ¿no? Hay algo más ahí culturalmente y creo que esto tiene que ver mucho con eso, cómo la sociedad concibe lo que significa parir, lo que significa ser mujer
Y yo sí consideraría, la verdad, que la dimensión lingüística y étnica que tú estás diciendo, sí habría que tomarla con cuidado, porque a la hora que decimos que por ser mujeres y ser mujeres indígenas es lo mismo para todas, yo sí consideraría que sí cambia la perspectiva acerca de los médicos, ¿no? Por ahí creo que se ha trabajado este concepto, aunque no sé qué tanto en México, de hablar, por ejemplo, de un racismo obstétrico. O sea, la dimensión lingüística y el color de piel y esas cosas no las podemos seguir negando porque es el primer acto de racismo, sea inconsciente o no. Entonces, ese es otro tema que en los proyectos en general me gustaría discutir, que es que yo difícilmente alcanzo a ver, o sea, veo bien una problemática social, eso me queda clarísimo, sobre todo en tu caso, ¿no? Pero creo que si hablamos de un proyecto de investigación, tenemos que convertir los problemas sociales, como dice Bourdieu, en un problema de investigación científica, en un problema de investigación científico y social en este caso. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer, creo yo? Es encontrar estos dos elementos, estas dos relaciones entre procesos sociales que están pasando ahí, ¿no? Que tú ya tienes encarnadas incluso en tu experiencia, pero que todavía no podemos alcanzar a explicar. Y eso sería como lo rico o lo profundo de tu investigación. Es decir, ¿a qué responden esas prácticas que tú estás viendo? ¿No? No sé si me da a entender. Hay algo más ahí que no estamos viendo ahora, pero que tu proyecto podría ayudarnos a clarificar. O sea, la violencia obstétrica responde a las prácticas que tú ves ahí dentro, pero hay algo más. Pueden ser sentidos culturales, pueden ser constricciones económicas también de los agentes, ¿no? Alguna vez supe de un estudio donde analizaban esta cuestión de cómo es que la cesárea se empezaba a hacer ya como necesaria siempre, ¿no? O sea, un juego de palabras, o sea, los médicos y médicas todo el tiempo estaban optando ya por eso, y con la investigación que hizo esta chava en el hospital, pues se dio cuenta que lo que había detrás de esa violencia obstétrica era una cuestión temporal. O sea, eran médicos que ya se querían ir a sus casas, ¿no? Entonces, ahí hay también una cuestión administrativa que podría estar relacionada también con el racismo, y tú lo dices muy bien. O sea, en el momento en que tú digas que hablas otra lengua, sí cambia, creo yo, sí cambia la relación que los mestizos establecemos, para bien o para mal. Incluso cuando queramos ser bondadosos, hay ahí ya un efecto de racismo. Entonces, me parece que es loable ese aspecto. Ahora, otra cosa que en tu trabajo yo no entendí muy bien es si las mujeres indígenas eran migrantes, ¿no? Igual con este prejuicio de decir, bueno, si es la zona metropolitana, entonces ya no hay indígenas, lo cual es totalmente falso. Toda la zona metropolitana está llena de comunidades, y aunque no vivan en una comunidad, hay relaciones, aunque cada quien viva en su casa en distintas colonias, pues hay una serie de vínculos que las comunidades establecen, ¿no? Entonces yo sí me preguntaba si era una comunidad original, vamos, una comunidad indígena que pertenece a esta zona de Texcoco, o era gente que había migrado, ¿no? Creo que esa parte también un poco nos explicaste más, pero creo que sí era necesario saberlo en el escrito de que, vamos, si eran migrantes o si siempre han estado ahí. Ahora entiendo que son nahuas, entonces habría que ver cómo sucede aquí esta relación, ¿no? En otros campos, yo por ejemplo, ahora que estuve en Puebla para volver a la cuestión lingüística, pues sí notaba, por ejemplo, que esta cuestión lingüística se oculta cuando se establece la relación con los mestizos, porque hay algo tan básico, tan sencillo como es esta idea de la pena o la vergüenza. Entonces, ahora me imagino que en el ámbito institucional y médico, pues también tiene ciertos efectos, ¿no? Entonces, creo que mucho tiene que ver con que el problema que tú estás viendo personalmente, ahora lo sujetes también como a una perspectiva teórica y metodológica. Y creo yo que el racismo de entrada te podría dar parte, o te podría dar entrada, porque te da elementos para entender cómo culturalmente los sujetos se construyen como racistas. No es que nazcamos, ¿no? Tampoco no es una cuestión orgánica. Y creo que enfocarte o apegarte a estas discusiones sobre el racismo ayudarían a entender qué es lo que está pasando en lo que tú dices, ¿no? En el hospital. Y también en términos, y con esto cierro, metodológicos. Bueno, yo soy antropólogo y sociólogo, entonces siempre una cuestión que a mí me parece importante es sí la entrevista, pero también esta cuestión
¿De qué tanto tú puedes, por ejemplo, acceder al lugar? Creo que lo que te da muchas veces los sentidos de cómo actúan y por qué actúan las personas es el estar ahí con la gente en tiempos prolongados. Que, por ejemplo, en el caso de Margarita sería similar, ¿no? Como decía Monivet, o sea, no, a lo mejor no puedes llegar, tú no puedes, por ejemplo, llegar y decirle, ¿usted discrimina a los médicos o usted es racista? Pues te va a decir que no, todo el mundo se espanta cuando escucha esas palabras y lo vamos a negar. Pero cuando tú permaneces, si tú tienes la oportunidad de permanecer en el hospital, vas a empezar a entender estas lógicas de por qué actúa la gente como actúa, ¿no? A lo mejor es gente que también ha sido, no sé, víctima del racismo en otros contextos y lo reproduce, o es una relación de poder, a lo mejor son médicos que tienen toda esta constricción de poder por las autoridades en las que se encuentran, entonces desalojan también mucha frustración, si lo queremos ver así, sobre los pacientes. No lo sé, o sea, estas son meras suposiciones, no estoy diciendo así que así esté pasando. Pero el estar ahí es lo que ayudaría un poco a entender qué es lo que está pasando, a diferencia yo veo esa debilidad en estas técnicas que son más cuantitativas, porque es como llegar, solicitar información e irse. Y hay que tomar en cuenta que lo que la gente dice no es lo que hace, y mucho menos lo que piensa. Entonces, un poco la triangulación, ¿verdad? A lo mejor si no es tu caso, la observación, pues, con entrevistas, encuestas, es lo que nos permite un poco ir triangulando y cuadrar lo que la gente dice, piensa y hace, ¿no? Y bueno, finalmente te decía, esta parte de los objetivos como muy aplicados está bien, pero yo me preguntaba, entonces, ¿para qué investigar si tú ya sabes cuál es el problema? Porque hasta lo viviste, ¿no? O sea, socialmente el problema ahí ya está súper identificado porque tú lo tienes encarnado. Pero si lo queremos volver en un problema de análisis social, falta algo más. Y un poco tiene que ver también, y no quiero ser frío con esto, pero necesitas un poco como objetivar un poco más la relación o lo que tú has vivido, ¿no? O sea, es algo doloroso, es algo triste, pero en el momento en el que se plantea como un problema de investigación social, hay que verlo un poco más objetivamente, porque a veces también en la investigación, pues la cuestión emocional nos puede desbordar. Y no quiero decir que esté mal, o sea, la cuestión emocional siempre va a estar ahí. E incluso yo estaría de acuerdo en que la investigación social nunca se desprenda de esta dimensión emocional, pero habría que establecer como momentos y límites para todo, para que tú puedas ver con otra perspectiva más objetiva las relaciones que se establecen en el hospital y por qué es lo que pasa que tú estás observando, ¿no? Por ahí lo dejaría y bueno, felicidades igual por tu proyecto, es muy interesante. Gracias. Muchas gracias, doctor Gabriel. Maestra Monivet Shelley, adelante, por favor. Gracias. Ay, bueno, es un tema súper interesante, pero es un tema bien complicado por dos cosas: interculturalidad y feminismo. Aquí estamos revolviendo peras con manzanas. Es una de las primeras cosas que te iba yo a decir. Aquí revuelves el feminismo occidental con el feminismo indígena. Y cuando revuelves ambos, no puedes darte cuenta que el feminismo occidental es desde la burbuja de privilegios que tienen las mujeres occidentalizadas y que las mujeres indígenas no nos encontramos en esa situación. Primer aspecto. ¿Por qué primer aspecto? La violencia obstétrica la viven y la vivimos todas las mujeres. Yo te voy a poner el caso al revés. Ustedes que fueron madres y que todo, yo tomé la decisión como a los 20 y tantos años de no tener hijos. Decir, yo no quiero hijos y por tanto, no sé si vaya yo a tener relaciones sexuales o no, pero quiero tener un método definitivo para no tener hijos. Los médicos se niegan. Y hablando un poquito de lo que decía el doctor Tolentino, te voy a contradecir. El marco normativo está dado, pero está mal dado. Por eso te digo que aquí revolvemos feminismo occidental con feminismo indígena. En el marco normativo que rige a los trabajadores de salud, si bien es cierto, está establecido, la guía de práctica clínica en sí misma es falta de perspectiva de género.
a pesar de que es una guía de práctica clínica para tratar enfermedades de la mujer, no tiene perspectiva de género. ¿Y por qué te lo digo? Regresando a mi ejemplo, a mí me negaron a los 28 años un método definitivo para no tener hijos. Y fui a los 32 y me lo volvieron a negar. Estoy en los 38 y me lo volvieron a negar, porque los médicos me dicen, te puedes arrepentir. Eso implica un factor de discriminación, pero mi discriminación es diferenciada. ¿Por qué? Porque subsiste el estereotipo de que las mujeres tenemos un instinto maternal y vamos a querer ser madres. Yo les digo, yo no quiero ser madre, bajo ninguna circunstancia quiero ser madre. Por tanto, no sé si vaya a tener vida sexual activa, pero quiero un método definitivo de anticoncepción. No me lo dan. Las normas, contrario a lo que tú estableces en este resumen, no están dadas. Tratándose de mujeres y de perspectiva de género, todo el sistema jurídico mexicano tiene normas que aparentemente neutrales son discriminatorias. Entonces, primera revoltura del trabajo, feminismo occidental con feminismo indígena. Segunda revoltura del trabajo, pensamos que las normas en cuestión de salud están dadas y son con perspectiva de género. No, no son así. La guía de práctica clínica dice y determina que los ginecólogos cuando se cubren ciertos requisitos tienen que hacer este procedimiento al que tú hiciste referencia y lo tienen que hacer forzosamente. La norma oficial mexicana de salud establece ciertas conductas que llevan a la violencia obstétrica. Y aquí quiero hacer la aclaración por lo que decía el doctor Tolentino, de que a lo mejor vienen de estereotipos, no nada más vienen de estereotipos, sus normas son muy atrasadas. Las guías de práctica clínica y las normas oficiales mexicanas faltan de perspectiva de género. Ahora ya no hablemos de una perspectiva de género indígena. Otro problema que se ve en el trabajo, el actuar del personal del sector salud respecto a las personas de comunidades indígenas, tienes que hacer la diferenciación. Como te decían, tú me hablas de Texcoco y aquí tengo que hacer. Son personas indígenas con asentamientos en este municipio de Texcoco que tienen una consecuencia diferenciada. ¿Por qué diferenciada? En Oaxaca, te pongo Oaxaca porque además es de donde más hay casos. Oaxaca, Chiapas y Guerrero es de donde más vas a encontrar casos. Las mujeres que dan a luz en los jardines o en los baños de los centros de salud. No es la misma situación que tú viviste, que sí tienen un factor común, por ejemplo, la lengua. No hay médicos que tengan conocimiento de la cultura y la lengua de la comunidad en donde están ejerciendo, por ejemplo. En sector salud, siempre mandan a pasantes de las universidades en donde se enseña medicina occidentalizada. Desde ahí empezamos con una cuestión de discriminación y racismo en las universidades de medicina. Hay otro factor de violencia obstétrica, otro factor que tienes revuelto en tu trabajo. La violencia obstétrica que sufrimos las mujeres occidentalizadas es muy distinta a la violencia obstétrica de las mujeres indígenas. Y digo, yo estoy en medio de las dos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita estoy en la ciudad de Oaxaca. Cuando trabajo, por lo regular, trabajo en pueblo y comunidad. Yo soy indígena. Y entonces, cuando vives las dos discriminaciones tan arraigadas, te das cuenta que las dos tienen puntos de encuentro, pero son totalmente diferentes. Entonces aquí tienes que hacer la diferencia y va a costar mucho, porque si tú lo haces con base en entrevistas, no vas a poder detectarlo así si las preguntas son tan directas. Aquí sí tiene que ser un trabajo muy fino respecto a cómo plantear y cómo hacer el estudio de las conductas. Y además, ¿lo vas a hacer desde el ámbito de la enfermería o lo vas a hacer desde los especialistas o lo vas a hacer desde los médicos generales que atienden los hospitales? Porque acuérdate que no todos los hospitales tienen especialistas. Las guías de práctica clínica se van para especialidades y los especialistas, a veces hay residentes y entonces tienes que ver cómo se va dando esa violencia obstétrica. ¿Y a qué lo vas a aterrizar?
Cuando pones establecer estrategias eficaces para reducir la práctica de violencia obstétrica, creo que lo primero que hay que hacer es cambiar normas oficiales mexicanas y cambiar guías de práctica clínica. Te vas a encontrar con un problema bien grande. Las personas del comité médico, de los consejos médicos, son médicos muy, 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 muy grandes. Y si les hablas de feminismo y les hablas de perspectiva de género, hay un problema bien grande. Yo lo viví en Oaxaca cuando a mí me piden una opinión respecto a una situación de un dictamen médico y les empiezo a hablar, es que este dictamen médico carece de perspectiva de género y nos dicen, no queremos esas ideas locas, queremos una opinión jurídica respecto a esto. Y entonces ahí hay otro problema. Hay un informe donde se hace es un informe que se realizó en México en todo el país. Y, por ejemplo, ahí te hacen la distribución porcentual por tipo de parto en México. Son datos un poco atrasados, pero te puede servir para darte cuenta de que todas sufrimos violencia obstétrica, violencia ginecológica, pero que está diferenciada y que el marco normativo, contrario a lo que se cree, no está establecido, no tiene una perspectiva de género. De ahí vienen ciertas cuestiones. Ahora, falta de una perspectiva intercultural, no reconocen las situaciones específicas, creo que se fue la alumna, no reconocen las situaciones específicas de las mujeres de pueblos y comunidades y vas a tener que hacer la diferencia entre estas violencias en hospitales que son de zonas urbanas hacia mujeres indígenas en asentamientos urbanos, o no sé cómo lo vas a reducir, porque aún diciendo en el municipio de Texcoco me dejas muy abierto el tema y cómo lo vas a enfocar. Entonces, primera observación, tienes que empezar a ver el feminismo indígena, tienes que ver las diferencias de racismo e invisibilización que sufren las mujeres, tienes que verificar las normas oficiales mexicanas respecto a salud, porque desde ahí se discrimina. Tienes que verificar guías de prácticas clínicas en cuestión de ginecología y obstetricia y tienes que establecer la cuestión de en dónde te vas a enfocar. La cuestión personal es lo que nos impulsa a hacer investigación, pero cuando estamos ya haciendo investigación para el cambio o la protección de un derecho como defensoras o defensores de derechos, la visión es diferente. Ya no buscamos un sentido de, es que vean, esto me pasó a mí, sino esto pasa en un grupo que está siendo discriminado. Y en cuanto a violencia obstétrica, también te sugiero, hay varios artículos, si gustas te los hago llegar respecto a cómo se ve, pero ojo, estos artículos son de violencia obstétrica hacia mujeres occidentales. Bueno, o desde la occidentalidad, mujeres con privilegios distintos a las mujeres indígenas. Respecto a violencia obstétrica indígena, hay muy poco. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer? Establecer cómo las mujeres indígenas somos discriminadas por nuestra propia condición. Y acuérdate que te vas a encontrar un tope de interseccionalidad. Pobreza, lengua, indígena propiamente, y además aquí, si estamos hablando de mujeres en situación, que por alguna razón estuvieron en situación de tránsito y tuvieron que llegar a adaptarse a un entorno que hizo que cambiaran ciertas circunstancias. Entonces, creo que sería un muy buen trabajo, pero te va a implicar una cuestión de investigación diferenciada bastante, bastante grande. Entonces, también te sugiero que busques un director o un profesor de la currícula, de la planta de profesores de la maestría que te pueda orientar, pero que además tenga la perspectiva feminista indígena, porque es un trabajo que si no tiene perspectiva feminista indígena, puede volverse un trabajo de invisibilización. Entonces, ojo con eso, porque aquí sí vas a tener que hacer énfasis en esa situación. Incluso la situación de pobreza nos lleva a violencias obstétricas diferenciadas. Entonces te sugiero que si trabajes bien el tema, es un tema que te puede aportar y te puede llevar a poner sobre la mesa académica y lo que ya hemos hablado mucho, pero que no nos hacen caso, que las mujeres indígenas, que las
las guías de práctica clínica no están hechas con interculturalidad y al contrario son bastante discriminatorias. Entonces, te felicito por haber elegido el tema, pero te doy mi sugerencia de que trabajes primero feminismo, trabajes perspectiva de género y después te vayas sobre violencia obstétrica. Serían mis comentarios. Ok. Gracias, maestra. Muchas gracias, estimados comentaristas. Lamentablemente, Ricardo Tránsito Santos no podrá acompañarnos con su trabajo Pueblos Indígenas y Derecho a la Salud el día de hoy, por lo que damos por concluida esta mesa de trabajo. Agradecemos la presentación a los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este tercer coloquio interno de investigación del posgrado del Instituto Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 156 trabajos de estudiantes en 45 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 135 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Le reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches.